esta de la Santísima Trinidad es algo que tenemos que en el primer lugar reconocer. Una de las cosas es, la Trinidad es un misterio no para entenderlo, no para estar desde acá reflexionando y pensando, sino para aceptar y vivir. Es un misterio para aceptar y vivir. Y en este sentido, creo que tenemos que decir cómo es que tres personas a la vez es en una sola. El misterio de la Santísima Trinidad desde la palabra de Dios lo podemos en algún momento iniciar con los siguientes, yo creo que algunos puntos que tenemos que recalcar. En primer lugar, tenemos una de las afirmaciones más grandes, sobre todo en este texto, es lo primero. A lo largo de la historia, Dios ha querido manifestar su rostro progresivamente. Y lo ha hecho a través de momentos tan importantes con el pueblo de Israel. Bueno, primero en la creación, después en el pueblo de Israel y posteriormente lo ha hecho a través de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo es el que viene a darle como la forma. ¿Por qué? Como que hizo la recopilación, podríamos decirlo así en la segunda lectura que vamos a escuchar, donde el saludo de Pablo es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. No es, dice, nomás en el Padre o en el Hijo o en el Espíritu, sino en las tres personas, y en el cual todos y cada uno de nosotros fuimos llamados un día para participar plenamente de nuestra fe. En el bautismo somos bautizados en las tres personas. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu como un mandato de Jesús. Vayan, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No dice, vayan, bautícenlos en el nombre de Elohim, de Jehová, de otro. No. Dice, en el nombre del Padre, con todas las palabras. Y más aún, en ese contexto Jesús habla del Padre con una cercanía, con un amor, con una emoción, diciendo, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Y ahí es donde radica una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque Jesús nos da a conocer ese misterio de Dios de una manera muy especial, sobre todo a lo que en algún momento Él mismo lo señalará en el Evangelio, que ya escucharemos. Sí. Primero que nada, se entrega y nos entrega a su Hijo. Pero nos dice precisamente lo que decimos en el credo: creo en la muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que destacar es cómo la encarnación es uno de los elementos más fundamentales. Dios, que había prometido desde el pasado en la historia de Israel y mucho antes a través sobre todo del libro del Génesis 3:15, nos muestra ese gran compromiso de Dios, donde enviaré a ustedes a aquel que en algún momento pisará la cabeza de la serpiente. Y comienza la historia de la salvación, donde el hombre ha venido caminando, unas veces cerca de Dios, otras veces alejándose de Él, pero que Dios no permanece ajeno a la historia del hombre. Es una de las características que vamos a destacar el día de hoy. Dios, en su omnipotencia, en su grandeza, en su excelsitud, nunca nos ha dejado en la historia solos. Ha venido caminando con el hombre, como lo hizo con Moisés en algún momento en el desierto. Lo llama, lo acerca a Él. Ahora también a nosotros hace lo mismo. Nos acerca a Él a través de su Hijo y a través del Espíritu en la iglesia. Por eso hemos dicho y hemos venido insistiendo en algún momento cómo en nuestra historia tenemos que ir aprendiendo, como cuando en algún momento preguntaban los grandes filósofos, sobre todo del siglo XV, después preguntaban cuando estaba la Segunda Guerra Mundial con los judíos, la muerte de los judíos, 5 millones de judíos y muchísima gente que murió, ¿dónde estaba Dios cuando esos acontecimientos? Y hoy nos volvemos a preguntar, ante esta situación de pandemia a nivel mundial, donde ya ha habido muchas muertes, donde ha habido también mucho dolor, la pregunta es, ¿dónde está Dios? Y precisamente eso es, la visión nuestra es muy breve, muy corta. Vemos el día de hoy, pero no sabemos qué viene después. ¿Cuál es el proyecto de Dios ante esta situación y cuál es el proyecto de Dios ante la historia? Y ojalá que esto nos ayude a que en algún momento en el futuro podamos mirar con mayor claridad qué es lo que Dios quería ante este acontecimiento, para nuestra patria, para nuestros pueblos, para nuestras familias, para el mundo entero. Yo creo que no nos abandona. Él se vale de nosotros precisamente. No es yo vengo y meto mi mano ahí, que dijera Dios, yo meto mi mano ahí luego y ya, todo cambiado. No, deja la libertad del hombre y nos deja a nosotros que hagamos realmente, que cumplamos esa misión, poniendo cada uno nuestra parte, haciendo lo que nos corresponde en nuestro momento y en nuestro tiempo. Vemos esa parábola de Jesús en el Evangelio de Mateo, donde capítulo 6, verso 25 al 32, donde Él habla precisamente de eso, de la preocupación que el hombre tiene a veces en las cosas pequeñas que viven en su alrededor, pero nunca mira
el contexto general. Si Dios cuida de las aves del cielo, los peces del mar, de las flores del campo, y donde ni Salomón se ha vestido, dice, tan bello como en algún momento una flor, dice, con mayor razón cuidará de nosotros. Ahí en el centro de nuestro corazón y en nuestra vida debemos encontrarnos y acostumbrarnos a buscar a Dios, porque a veces lo andamos buscando en otras situaciones, en diversidad de cosas, y no nos damos cuenta que está cerca de nosotros. Por eso decía Santa Teresa, una de las palabras que tanto ella buscó fuera, que no se daba cuenta que lo tenía dentro. Sí. Y ahí es donde tenemos que también nosotros que reconocer. San Agustín, una de las expresiones de él es también de ese tipo. Tanto busqué fuera que no lo encontraba, y lo buscó en filosofías, en teologías, en todo, y lo que en algún momento le rodeaba, y sin embargo se dio cuenta, siempre estás dentro de mí. Y hoy tenemos, yo creo que una de las cosas que pues en algún momento nos puede ayudar, tenemos algo muy concreto de esta lectura. Dice, el Señor bajó en la nube y se quedó con él ahí. Todos nos hemos dado cuenta en algún momento, cuando hay una niebla, cuando nos metemos en ella, en una niebla, ¿qué ocurre? Nos envuelve totalmente. Pero cuando perdemos la dimensión, la dirección, y que en algún momento es una niebla tan espesa, esto causa un poquito de sentimientos de inseguridad. Sin embargo, con la presencia de Dios, de alguna manera se manifestó cómo Dios le hizo ver a Moisés que él estaba con él, compartía con él y que no tuviera miedo. Por eso enseguida Moisés proclama con palabras así muy breves, pero muy significativas: Señor Dios compasivo y misericordioso. La expresión de Pablo primero está enmarcada por esa fuerza de alguna manera. Alégrense, trabajen, gocen por la perfección, anímense. Dice en algún momento, son imperativos, son verbos imperativos que llaman precisamente a actuar. Dice, sean firmes, sean conscientes de que tienen ustedes este gran misterio de Dios que es amor. Y luego enseguida nos dice, enseguida al final, ¿por qué estamos llamados? La gracia del Señor Jesucristo, primera persona que nos habla ahí. El amor de Dios, Padre, y luego, y el Espíritu Santo, que siempre esté con ustedes. Y tenemos el llamado más grande, pues que escucharemos también a través del Evangelio, y que es una de las expresiones en las cuales, pues de alguna forma nos va a manifestar lo que el Señor quiere para nosotros. El apóstol Pablo es muy incisivo en esto. Déjense completar, alégrense, anímense. Una de las cosas muy importantes, animarse, significa precisamente en eso, ante las adversidades, ante las dificultades, ante los problemas, no dejarnos llevar por decir desaliento, sino por el contrario, creo que la esperanza, después de, como lo que dice el dicho muy popular, después de la gran tormenta, viene la calma. Después de cuando en algún momento se viene una tormenta muy fuerte, después vuelve a salir el sol. Y esto es lo que tenemos. En la vida cristiana, en la vida humana es lo mismo. Tenemos que entender que ante los problemas y las dificultades se presenta también la oportunidad de mirar hacia adelante con esperanza. Anímense. Tenemos los elementos destacados bien importantes. Primero, Nicodemo, ¿qué hace? Dice, anhelaba encontrarse con Jesús. ¿Y qué es lo que hace Nicodemo? Dice, salió de noche, por temor ciertamente todavía a los judíos, pero salió de noche buscando a Jesús, que era la luz, y quería encontrarse con él. Y esto le llevó a enfrentar incluso aquel riesgo ante aquel acontecimiento. Por otra parte también tenemos que ese acontecimiento del desierto, que es muy significativo y que también es a la vez profético, nos presenta, dice, cómo una serpiente fue alzada en el desierto para que los judíos se vieran libres de la muerte. Así es la palabra, se vieran libres de la muerte. El día de hoy, nosotros, el cristiano, no es una imagen, es el mismo Hijo de Dios que es puesto en la cruz y es signo de salvación para todo aquel que crea en Él y se acerque a Él. En esta solemnidad que celebramos, que es Dios, Dios no es un ocioso que se limita a observar solamente desde el cielo qué está pasando ahí abajo. Dios es alguien que está cerca de nosotros, que permanece con nosotros, es un Dios de relación, es un Dios de amor, es un Dios de cercanía, de confianza, donde a través del momento histórico de la salvación va presentándose en cada acontecimiento de una manera especial. Porque si no, pues podemos manejarlo desde modalismos, pero esos no son buenos.
El modalismo nunca nos va a llevar a dar realmente lo que significa este gran misterio de Dios. Decía hace rato Jesús, nuestra mente, que es tan limitada, no puede captar todo un gran misterio donde la presencia del Dios hecho uno se manifiesta para nosotros en tres personas. Es aquel pasaje que en algún momento yo a veces por ahí planteo cuando toca esta fiesta. Yo les digo, ¿qué hizo San Agustín en una ocasión cuando él andaba buscando una respuesta ante este gran misterio de la Trinidad? Paseándose por la playa, vio a un niño que corría de un lado a otro desde las olas y hasta había hecho un pequeño pozo en la playa. Y comenzó a bajar con una jícara o con algo, bajar el agua del mar a aquel pocito. Corría una y otra vez y contemplándolo Agustín, que era tan inteligente, sobre todo como filósofo, pues estaba dando la tarea, quería encontrar una respuesta. Y cuando es el que le pregunta al niño, niño, ¿qué estás haciendo? Es que voy a trasladar el mar a este pequeño pozo. Niño, pero ¿no ves la inmensidad del mar y el agua que hay aquí? No cabe en este pozo, no es posible. Es más fácil que quepa el mar en este pozo a que tú entiendas el misterio de la Trinidad. Y ahí tenemos una de las respuestas. Es decir, es tan grande y nosotros a veces nos involucramos en querer encontrar respuesta a todo cuando es algo de fe, cuando es algo propiamente de manifestación de Dios para nosotros como personas, que nos ama y nos quiere y está presente junto a nosotros, y nosotros queremos racionalizar todo. Nuestro tiempo está en eso, racionalizamos todo, que no le dejamos espacio para que el amor, para que el misterio, para que la gracia entre nosotros. Eso es lo que ocurre a veces. Tenemos también otro de los elementos que yo creo que podremos en algún momento también pues tomar en cuenta. Para hablar correctamente sobre la Trinidad, la Iglesia nos dice que hay al menos dos formas de hacerlo. Una desde el saber teológico y la otra desde la experiencia mística. Teológicamente hablando, la Trinidad es un solo Dios que, teniendo una sola naturaleza, son tres personas que se despliegan en la historia de la salvación. Esto ya lo decíamos. Se manifiesta en diferentes momentos como personas diferentes, sin embargo, con una misma naturaleza. El Dios por excelencia se hace presente en la creación como Padre, en la salvación como el Hijo y en la santificación como el Espíritu Santo. Y esto es lo que tenemos en ese contexto. Está consistente básicamente en que Dios Padre creó al mundo, pero este cayó en el pecado debido a que el ser humano no hizo buen uso de la libertad. Y esto es lo que ya escuchábamos en algún momento, les decía, como en algún momento ante la condena de aquel acontecimiento viene la propuesta de salvación, donde Cristo, muriendo en la cruz, resucita y nos da una nueva vida. No solamente a una nueva vida Él, sino nos da a nosotros una nueva vida. Y después el Padre y el Hijo, como fruto de su amor, nos envían al Espíritu Santo para ser presente en medio del mundo y dentro de nuestros corazones, ayudándonos a caminar en la resurrección. Creo que con esto tenemos uno de los elementos que yo creo que podemos destacar. La otra parte, desde la teología, es el modo como el ser humano, con su limitado conocimiento, hablamos de una forma razonable de Dios que es infinito y perfecto. Es decir, ¿cómo podemos entrar para decir Dios es esto? En el momento que dijéramos yo conozco a Dios, en ese momento estamos cometiendo el gran error, porque ya seríamos más que Dios. Así de sencillo. No podemos decir yo conozco a Dios en lo que es Él, en su naturaleza, en su esencia, en todo lo que Él es, porque nuestra naturaleza y nuestra mente es muy pequeñita. Si no entendemos todavía grandes misterios desde la energía, desde la física, la química, queremos conocer el misterio de Dios que es infinito, que va mucho más allá del que es el creador de esos misterios naturales, que tenemos que irlos descubriendo, sí, pero aunque más lleguemos a descubrir, tenemos que darnos cuenta, Dios está más allá de nuestro entendimiento. Por eso podemos decir así, en los pasajes del libro de Daniel, de la segunda carta a los Corintios y del Evangelio de San Juan, hemos escuchado cómo se nos habla teológicamente de las personas de la Trinidad, describiendo algunas de sus cualidades, algunas de sus acciones en la historia de la salvación,
pero no podemos encerrarlas todas. Esos son pequeños momentos en los cuales pues tenemos que decir, allí se hace presente. Otra forma de hablar de la Trinidad es por medio de la experiencia mística. Esto es un elemento un poquito más a fondo, más interior, más de personas. Hablamos de Moisés, por ejemplo, cuando subió al monte y se encontró con Dios. Nos dice solamente, él hizo un gran esfuerzo de subir, de ascender al monte, pero Dios desciende del cielo al monte. Desciende, uno sube y el otro baja, y se hace el encuentro en el cual pues de alguna manera se manifiesta en los 10 mandamientos. Dios por su parte descendió y rodeó a través de la nube, lo cual es un modo bíblico de hablarnos de ese gran misterio divino. Es una de las formas para decirnos, miren, yo estoy así. En efecto, tenemos la experiencia de haber caminado a veces dentro de una nube, lo que ya decíamos hace rato, dentro de lo que es de alguna forma una neblina, pero pues es parte de ese proceso. La nube simboliza el misterio de Dios. En nuestra vida espiritual nos hemos sentido en algún momento acogidos cuando esto ocurre. Sin embargo, de una manera pasiva, como Dios le envolvía y abrazaba con su infinitud. Dios sintió aquella cercanía del hombre y él mismo sale a su encuentro. Y por otra parte, ¿cómo reaccionó Moisés? Primero dice, en algún momento sintió compasión de él. Dios sintió compasión de él, y la misericordia de Dios también se hizo presente en él. Y acto seguido, Moisés también, cuando vio el amor, el cariño de Dios por aquel pueblo, por él mismo, ¿qué es lo que hace? Intercede por el pueblo para que Dios le perdone y lo conduzca. Y esto lo tenemos en esa bondad de Dios que es muy grande. Ahí tenemos algo que yo quiero también en algún momento destacar. ¿Qué es lo que podríamos decir? Tenemos algo muy sencillo y son palabras muy pequeñas. Si nos fijamos, estos pasajes revelan que Dios es ante todo misterio que supera nuestra limitación humana. Esto no lo podemos dar vuelta, pero también es un misterio de amor, porque el amor es el que lleva a la unidad, a la unión, buscando al hombre que se ha visto necesitado de esa presencia del Dios de bondad. Tenemos algo muy grande. Dice, Dios Padre, fuente de todo amor y de toda paz. Nos llena con su Hijo a través de su gracia y luego nos hace experimentar también el sentido del Espíritu en la comunión, que es lo que existe entre ellos mismos también, la comunión, la común unión entre uno y otro, y que esto es la gracia que viene a ser derramada sobre nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como cristianos, como hijos, y que nos lleva a ir descubriendo día a día lo que significa en algún momento su presencia. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de todas nuestras caídas, nuestros pecados, no es un Dios que en algún momento está nomás como mirando para ver qué hiciste de mal para castigarte, sino por el contrario, es el Dios del amor y la misericordia, como nos decía la lectura precisamente del libro del Éxodo. El Dios misericordioso, el Dios cercano, el Dios que descubre que su criatura, a pesar de sus limitaciones, le busca. Ahí tenemos, yo creo que una de las cosas fundamentales. Dice, Jesús nos dice que quien cree en Él se salva. Si no creemos en Él, entonces tampoco vamos a poder en algún momento alcanzar la salvación por nuestras propias fuerzas. Porque a veces pensamos que en algún momento es que yo soy bueno. Sí, pero necesitas la gracia. Tú puedes ser un buen filántropo, es decir, un amante de los demás, un amante de la sabiduría, de todo, o de las criaturas. Pero ¿sabes qué? No eres el amante de Dios, no eres el cercano a Dios, no eres el que ama a Dios. Y esa es la diferencia que hace entre un nivel trascendente, como yo les digo a veces con palabras así muy humanas, les digo, de Texas abajo y de Texas arriba. De Texas abajo somos nosotros, y donde tenemos que poner nuestro esfuerzo, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que luchar para ser mejores. Pero de Texas arriba necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de su presencia, necesitamos de que compartir con los demás ese don que Dios te ha dado de manera particular, y que en la vida humana tienes que realizarlo poniendo lo que está mejor de tu parte. Esto es lo que hoy celebramos, que Dios, teniendo una sola naturaleza divina, lo decimos, son tres personas íntimamente unidas, con las que Él abarca todas las dimensiones de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestra historia. Esto es ciertamente un misterio, pero es un misterio salvador. Y esto tenemos que entenderlo. Si creemos, si tenemos fe, podemos entender un poquito, aunque sea,
de lo que significa este don de la presencia de Dios como Padre, Hijo y Espíritu, donde se requiere creer. De lo contrario nos encontraremos en un callejón sin salida y creyendo en muchas cosas menos en el Dios del amor, y como ya decíamos al inicio del programa, es decir, estamos llamados a vivir este acontecimiento de manera muy especial, creyendo. De lo contrario nos metemos en una situación en la que en algún momento este gran misterio de Dios lo tenemos aquí como conocimiento humano, pero no lo tenemos acá. Aceptar y vivir este misterio significa creer, significa amar a ese Dios que está dentro de la historia, con la historia del hombre, y no como alguien nomás contemplando lo que acontece en la historia de la humanidad. Yo creo que por eso iniciamos un poquito también desde ese caminar en el que Dios se hace uno con nosotros, a pesar de estas situaciones. ¿Dónde está Dios cuando se le necesita? ¿Dónde estaba Dios cuando estos acontecimientos? ¿Dónde está Dios en este acontecimiento del mundo actual? Dios está presente, no solamente mirando como un observador, sino dentro de la historia del hombre. Dios camina, lo que decíamos, Dios camina con el pueblo, con el mundo, con el hombre. No es alguien que nomás está mirando a ver qué pasa, sino que intercede, acompaña, aún a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros errores humanos y todo. Él sigue presente, y a pesar de los becerros de oro que nos hemos construido a veces, Él perdona nuestros pecados, continúa en nuestra historia y nos hace ser parte de ella. Llegamos al final del programa con el cual pues hemos compartido con ustedes. Muy buena tarde para todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Muy buena tarde. Dios les bendiga. Dios de esperanza, hoy me llamas y nace tu Espíritu en el abrazo a tu Hijo, quien se hace pan y vino y se da como ofrenda a mí y alimento a mí, que no soy digno, pero quiero ser uno en ti. Ven Dios Padre, ven Dios Hijo, ven Espíritu, ven Dios Padre, ven Dios Hijo, ven